tengo que traer la carpeta. Pásaro el que me haya invitado a estar aquí. Es una nueva actividad que la cosmética entra dentro de otras facultades, ya no solamente en farmacia, y entonces la verdad que me siento muy satisfecha de que empecemos ya a tratar este tema dentro de la universidad. La película, si voy a empezar un poquito a dar vidilla al tema, la película, vista desde el punto de vista de un perfumista, es comprender al protagonista. No vale, está un poquito así, pero hay que comprenderlo. Es el ejemplo claro de lo que es un perfume, ¿vale? Bueno, vamos a intentar verlo a través de, aunque vaya un poquito rápida, me perdonáis, a través de la visión de lo que es el perfume desde un punto de vista cosmético, ¿vale? Y intentar acoplarlo con todo lo que habéis visto en la película. Lo primero que os sugeriría viendo un campo de lavandas, que sería, cada uno tendría una sensación, una percepción. Ese es el perfume, es lo que yo concibo de un olor. ¿Dónde está descrito ese olor? En mí. Ese es el perfumista, ¿de acuerdo? Claro, si hablamos de perfume no podemos hablar de un establecimiento, no podemos hablar de cualquiera de ellos que nos dan, bueno, aquí había traído cositas, un bouquet, es decir, una tirita que le proyectan el perfume y hace así con y entonces se nos fue el perfume. Algunas personas dicen, es que huele a alcohol, ya no es un perfume. ¿Vale? Vamos a ir un poco a desentrañar lo que realmente es el perfume. Eso es una definición que a mí me gusta mucho de perfume, en el que os he puesto en rojo algunas palabras que son las que hay que fijarse y un poco desmenuzarlas. Son sustancias odoríficas, ¿de acuerdo? Sustancias que tienen que estar combinadas y crear una armonía. Siempre intentar pensar un poquito en nuestro protagonista, esa armonía, bueno, hay que darle una estética, pero lo importante es que produzca un placer a la hora de respirar, ¿vale? Es decir, cuando yo respiro algo, me tiene que producir una sensación agradable, y eso es el perfume. Lógicamente lo vamos a conseguir siempre con sustancias volátiles. Sustancias volátiles que se caracterizan porque tienen olor, luego generalmente son liposolubles y además pueden oxidarse. Pensar en lo que estaba diciendo, cuando tapaba aquel contenedor tan grande para mejorar la extracción del producto, pues todo eso es porque se oxida y luego se mezclan o son solubles en alcohol, ¿vale? Esos son lo más importante, las bases para los perfumes. Vamos a tener muchas sustancias odoríficas, no vayáis a creer que hay un tipo. Vamos a definirlas con términos técnicos. Los aceites esenciales se obtienen de planta, los productos los biosintetiza la planta y nos van a recordar el olor, el conjunto del olor a una flor, a un fruto, etc. Esas sustancias van a ser aromáticas, pero nosotros las llamamos olorosas. Le vamos a cambiar el término de aroma. En perfumería nos gusta más utilizar otros términos. Y además, volátiles, no son grasos. Acordar que hacían el alambique agua, porque no son grasos aunque sean volátiles, y luego son muy livianos, es decir, son muy efímeros, son volátiles, ¿vale? Los extractos se obtienen también de productos, pero generalmente es material vegetal, ¿vale? Troceado, y se intenta evitar el calor. El segundo proceso que fue aprender ya no utilizaba calor, ya utilizaba un producto, en aquel caso grasa animal, pero se pueden utilizar disolventes
Y entonces al final lo que obtenemos es o los concretos, los absolutos, los extractos son términos que se utilizan, y ese producto, si evaporamos el disolvente, que generalmente es un disolvente apolar, una acetona, un éter, si lo evaporamos perfectamente, obtenemos el aceite esencial. O bien obtenemos una cera, dependiendo del origen, u obtenemos resinas, etc. Siempre dependiendo del origen. Pero hay más sustancias olorosas. El producto químico puro, ese producto es de origen natural y puedes, o sea, se obtiene a partir de la naturaleza. Por ejemplo, el eugenol del clavo, muy bien. Pero yo también puedo utilizar ese producto, lo puedo obtener por síntesis, entonces es natural idéntico. ¿Por qué? Porque ese producto siempre va a ser igual, pero no es del mismo origen. Y luego el artificial, es decir, el que no existe en la naturaleza, y yo digo, pues voy a sacar un producto que tenga un olor. ¿A qué? Es un olor, es otra variedad de olor. La esencia sintética. Cuando hablamos de esencia, no estamos hablando de aceites esenciales. Cuando hablamos de esencia, lo que hacemos que es hablar de un producto en el que se mezclan sustancias en una base que generalmente es un disolvente, como el dipropilenglicol, es el que más se utiliza, ¿no? Y entonces, aparentemente, bueno, aquí os he traído variedad. Si no sabéis del tema, os daría lo mismo, porque hay una esencia que puede oler a rosas, y sin embargo tenemos el aceite esencial de rosas, claro. ¿Dónde está la diferencia? En el precio. Eso es básicamente. Imita el olor del aceite esencial, como os decía, el aceite de rosas, o bien puede tener un olor artificial. Por ejemplo, por aquí creo que está la esencia Lime Blue, creo que es de Dolce & Gabbana. Bueno, pues se hace la esencia y se vende como esencia, entonces podemos hacer imitaciones, pues todas las que queramos. ¿Económico? Pues sí. Mira, esto es un ejemplo de la citronela, que es un producto de origen natural, igual que hacía el protagonista en la película. Bueno, se puede obtener dos productos y a partir de esos dos productos otros tantos, vale. No entramos en los nombres, pero por ejemplo el hidroxicitronelal se puede obtener también a partir de acetonitrilo, que es un producto de origen mineral, ¿vale? ¿Qué utilizamos? Pues a lo mejor en el perfume no utilizamos un citral de origen natural, utilizamos, o el hidroxicitronelal no lo utilizamos de origen vegetal, sino de origen mineral. Bueno, vale, es un producto, ¿vale? Va a tener el mismo olor. No vamos a hablar de olores, no vamos a hablar de aromas. En perfumería el aroma no nos gusta mucho. En la película se ha referido mucho al principio, cuando estaba con el que no era perfumista, pero hacía de perfumista. Ay, no me acuerdo el nombre. Batiste, no. Maldini. Exacto, gracias. Él hablaba de una parte y decía una palabra: fragancias. Ese es nuestro término, utilizar fragancias. Y fragancias, cualquier producto que va a dar olor. El aceite esencial, la esencia o la sustancia química. Mirad, aquí os he puesto una figura de esas esencias, esos olores, cómo se reparten. Se agrupan por familias y, por ejemplo, la floral, la oriental, la amaderada, luego hablaremos de ellas, y las frescas. Son los 4 grandes grupos de familias de fragancias. Las fragancias también se le llaman notas y también se le llaman acordes. ¿Os acordáis que decía? Que decía también en la primera parte de la película que desde mi punto de vista la más bonita, es muy auténtica, es real, ¿no? Cuando estaban elaborando los perfumes hablaba del acorde. Bueno, pues acorde, fragancia o nota. Mira, esto es un cuadro que encontré, no se ve muy bien, pero es las fragancias, las familias con respecto al año y los perfumes famosos
cómo han ido modificándose y a lo mejor han ido añadiendo un poquito más de una familia, un poquito más de otra y demás. Esto es, bueno, curiosidad. Son fragancias femeninas y las masculinas, es difícil verlo. Bien, con todas las fragancias, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo que se denomina la pirámide de olor. Y esa pirámide de olor consiste en repartir las fragancias, las notas, en función de dos parámetros, de la volatilidad y de la persistencia. A mayor volatilidad, menor persistencia. ¿De acuerdo? De manera que en el pico estarán lo que se le llaman las notas altas, las notas de salida. Es decir, lo que se huele, lo que cuando la chica del Corte Inglés hace así, se ha ido. Y te da a oler ya las notas un poquito más bajas, porque las de salida se han ido. Son los cítricos, son las sobre todo son frescas. Después están las notas intermedias, los acordes, los intermedios, lo que le decía en la película, corazón, ese es el medio. Y son otro grupo de fragancias que van a permanecer más tiempo. Muchas veces decimos, no me huele como me olía al principio. Claro, estás oliendo otro acorde, estás oliendo otra nota. Y por último, las notas bajas, las notas de fondo, ¿vale? Las que persisten. Esas son las grandes, las que más duran en el tiempo, y esas son generalmente las que se añaden cuando queremos mayor tiempo de duración del perfume. Bien. Bueno, perdón. Ahora. Esto es un caso, no sé si es verdad, pero por ejemplo, en esta fragancia, mirad, he repartido las notas según lo que he podido averiguar. Probablemente haya alguna nota por ahí confidencial que no pone. Bergamota, jengibre, es decir, salidas frescas, corazón, ¿vale? Y fijar el fondo. El fondo lleva las amaderadas, la vainilla y el almizcle. ¿Os acordáis del almizcle? ¿Vale? Bueno, pues es una de las mayores notas de fondo. Tipos de perfumes. No vamos a descubrir nada. Está el perfume, el agua de perfume, el agua de toilette o el agua de colonia. La diferencia entre ellos, la cantidad de fragancia, que a su vez obliga a que la graduación del alcohol vaya aumentando o disminuyendo, ¿vale? A mayor fragancia, más alcohol necesita. Y son alcoholes más puros. ¿Os acordáis que utilizaba alcohol, que le decía que es alcohol puro y no utilizaba agua? Claro, si cogemos un agua de colonia, por ejemplo infantil, muchísimo agua, muy poca fragancia y luego alguna sustancia para evitar que deshidrate mucho, pero bueno, eso es un detalle. Una composición, vamos a hacerla. Sustancias aromáticas, alcohol, agua, fijador. Ahora vamos a ver qué es eso. Antioxidantes, conservantes, dependiendo de los productos. Filtro solar está muy de moda utilizar ahora. Y colorantes. Cuando son azules lleva un colorante. Las esencias no tienen ese color generalmente. Bien, lo importante de esta composición, que sea redonda, que huela el conjunto. No puede oler una cosa y después otra y después otra. No tiene que olerlo todo. Porque si no huele todo, no está bien hecho. Van oliendo fragancia. Una va por un lado, a continuación cuando se ha terminado de volatilizar en la siguiente, entonces hay que tener algo muy redondo. El fijador es la nota de fondo. No se le añaden fijadores externos. Siempre se utilizan las notas de fondo, que son las que más persistencia tienen. Y pueden ser el pachuli, ¿lo recordáis? El sándalo, la jara, el vetiver. El vetiver es una esencia que huele fatal. Sin embargo, sujeta muy bien. Como decía el protagonista, quiero recoger los olores. Bueno, pues los sujeta muy bien, los atrapa y evita que salgan tan rápidos y al mismo tiempo él no da un olor desagradable. Los de origen animal. Que vaya ya el corte. 2 segunditos. Origen animal. La civeta, ¿os acordáis? Bueno, pues también el almizcle, la cera, hay muchos productos.
elaboración no se elaboran así, lo aseguro. Se elaboran así como estaban en la película y además tiene que ser una persona que sepa. El dueño de la perfumería no sabía hacer perfumes, no era nariz. Sin embargo, el protagonista sí. ¿Por qué? Porque hay que saber hacerlo. Se mezcla el agua y el alcohol, se mezcla, el agua, las fragancias y el alcohol, se mezcla luego con el agua y se producen esos tres procesos, ¿vale? Maceraciones, pero una colonia no se hace así y a ponerla, no. Tiene que reposar, tiene que macerarse. Y esto es y acabo, de verdad. Esto es el ejemplo de una colonia, bueno, la que yo tenía a mano, y fijaros en una cosa que normalmente no lo hacéis. En la parte de atrás del envase viene la composición pone fragancias y luego vienen una serie de fragancias escritas, no viene la fórmula, ¿vale? Bueno, eso lo dejo para que la profesora Cameán luego coja la rienda. Ella se va a explicar por qué. Y por último, acabar con esta frase de Coco Chanel, en la que decía que el perfume es una dimensión interior de la feminidad, podríamos abrir también a la masculinidad, que sobre todo expresa de una manera particular aquello que no se podría decir de otro modo, ¿vale? Pues nada, si queréis, ahí tenéis mi dirección y si os gusta mucho el perfume, ya sabéis, cuando acabéis vuestra carrera, a farmacia. ¿Vale? Muchísimas gracias, María. Cómo se perciben los olores y algo más sobre la esencia de ese personaje, si es cierto que esa falta de olores en sí mismo. ¿Alguna otra pregunta que os parezca interesante para el profesor Pedro Benjumea? Primero, la esencia del personaje habría que hablarlo. La primera. Después yo voy a hacer un comentario general para que os animéis. Y es que el sistema de percepción olfativa de los perfumes, habéis estudiado con fisiología, sabéis cómo va la cosa, ¿no? Va a través de los receptores olfativos, que son telereceptores, no quiere decir que sean receptores en la televisión, sino que son receptores a larga distancia. Pasan por el bulbo olfatorio, van a la corteza entorrinal y también van a estructuras que son muy importantes para el comportamiento, como son estructuras del sistema límbico, como es la amígdala basolateral, por ejemplo. La esencia de toda esta historia no es la esencia que nos ha contado la profesora Lucero. La esencia de toda esta historia es que los perfumes, lo que siempre han pretendido desde los orígenes de la humanidad es cambiar el comportamiento humano, especialmente del macho. Entonces, como decía la profesora Lucero, decía, no, esto es que tiene que producir placer, claro, tiene que producir placer como si el placer fuera de la persona que lo lleva, hay un pequeño despiste ahí con el asunto, pero también es verdad que como sustancia química los perfumes cambian hasta la motilidad intestinal, y seguro que alguno de nosotros al oír un perfume habrá notado que en el colon transverso se produce cierto movimiento. Y eso está bien detectado fisiológicamente. Eso es uno de los primeros cambios que se produce, que debe estar en la cota alta de volatilidad, digo yo. Parece ser por el efecto del sistema límbico sobre la salida, el output del sistema autonómico, que acelera varias motilidades viscerales, no vamos a dejarlo ahí, entre ella la del colon transverso. A la adrenalina, por ejemplo, ¿no? Bueno, algo de eso hay, acetilcolina, adrenalina. Sí, pero es una respuesta Sputnik. Y después, bueno, por último, nada más que estaría bien el perfume para la feria de la primavera, para la fiesta de la primavera. No sé si yo le comentaba a mi colega el psiquiatra que si este individuo se le podía considerar un autista monosensorial. Y a lo mejor porque no podía relacionarse de otra forma, no fuera los sentidos, y tampoco podía expresarse si no era a través de eso. No sé si eso puede ser así o no.
Sí, dentro de los varios diagnósticos que da mucha literatura sobre este tema, no el de la película. La película, y voy a dar una opinión de entrada, es mala. Y además no tiene nada que ver, lo subrayo, con la novela. Eso es, y es importante si uno va a analizar, en este caso yo tengo que hablar de la novela, no de la película, y por lo tanto yo distinguiría tres aspectos en mi intervención: uno el narrativo, otro el neurocognitivo, en cuanto a funcionamiento simplemente unas líneas, y otro el del perfil psicopatológico o no. ¿Por qué va a ser psicopatológico? ¿Por qué vamos a tener que dar una etiqueta diagnóstica, además con criterios actuales que nada tienen que ver con el personaje en la época y con la nomenclatura de la época, que solamente sería adecuadamente definido con dos palabras: una, demente, que está en la novela, y dos, criminal, que está en el subtítulo de la novela, historia de un criminal. Por lo tanto, lo importante sería, a mi modo de ver, los elementos, los factores de riesgo dentro de la psicobiografía del individuo, porque la novela lo que hace además, dentro de una tradición narrativa alemana, es un tipo de novela de cronología de un personaje de forma lineal. Eso es un estilo. Desde el punto de vista narrativo, por ejemplo, que no sé, hay que hablar del cementerio de los inocentes. ¿Por qué? Porque es el comienzo de la película y es el final, perdón, de la novela, que no está en la película, y es que él va al cementerio de inocentes de donde había partido, porque el cementerio estaba al lado de los mercados, en la zona de Leal. Todavía hoy hay una fuente que se llama de los inocentes, y es importante. ¿Por qué? Porque llega, tienen esa percepción con el perfume y se lo come, que es importantísimo. Es un acto de canibalismo en un cementerio, y eso en la peliculita queda de bueno, entonces eso es un poquito cambiado. Desde el punto de vista narrativo, a quien le interese, porque en los primeros capítulos llama la atención del libro, por supuesto, la descripción de París del momento. Y hay un libro que yo no había leído, y agradezco el momento porque ahora sí lo he hecho, y que lo pueden bajar de internet para que le interese, es Perfume y miasma, de Alain Corbin, y como subtítulo es El olfato en el imaginario social, siglo XVIII y XIX, donde hace una descripción que, por otra parte, es de donde el libro sale 2 años antes que la novela, una descripción del París de la época, maloliente, el cementerio de inocentes, y todo documentado. Y voy a decir 2 puntos. Dejo el cementerio. 1. Nodrizas de oficio. Aquí nos sale una fundamental, la primera, la Jeanne, que se le paga, y en los contratos, dice el libro de Corbin, de las nodrizas, se les obligaba a lavarse el cuerpo una vez al mes, y las manos, el pelo y los genitales una vez al día. Entonces es el momento posrevolucionario de la ilustración. La novela tiene que ver mucho con la ilustración, el nacimiento de los higienistas y el nacimiento de la salud pública, que el primer tratado es en ese momento en París. Entonces eso está muy bien reflejado, por ejemplo, en la propia novela. Bueno, simplemente hace una descripción de la calle de Saint-Denis con las prostitutas. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque la palabra puta proviene del latín puter putris, que significa hediondo, putrido. ¿Por qué? Porque las putas olían muy mal, por el aura seminal, por las propias excreciones, y eso en el libro de Corbin está bastante bien, y aquí hace una estupidez fuera de la nodriza. ¿Por qué es importante sacar la colación? Porque la primera nodriza, la que no sale aquí, la que obligaban a lavarse esas cosas todos los días, devuelve al niño diciendo: me vacía los pechos y además está endemoniado. ¿Por qué? Dice Terrier, el sacerdote. Porque no huele. Yo a todos los niños les vuelvo a los pies, y hace una descripción preciosa. Huelen a caramelo. Este niño no huele a la calle, endemoniado. Y Terrier lo da a la segunda nodriza, ya a la de la película, precisamente porque no puede. Es decir, que desde el primer momento es un bicho raro, es un personaje muy extraño. Muy extraño, ¿por qué?
porque tiene unas carencias afectivas. La madre en 5 ocasiones se ha deshecho, más que parir, de lo que llevaba dentro, y aquí tenemos a un personaje que gracias a un grito salva su vida, un llanto, pero le da muerte a su madre, provoca la muerte de la madre a través de ese mismo grito. El padre no existe. Y es un personaje que no tiene identidad, porque no huele, porque los humanos necesitamos oler. Y esas dos mellizas olían del mismo modo si analizamos las axilas y si lo analizamos en el laboratorio. Y este personaje va en busca de una identidad. Muy megalomaníacamente, muy narcisísticamente, muy psicopáticamente, hay un hecho. Relaciones afectivas precoces nulas, maltrato, separación de la madre y trastornos de conducta y psicopatía a partir de la adolescencia es un hecho corroborable. Entonces aquí sí hay ligazones más que puramente los elementos diagnósticos. Y finalmente, por mi parte, por supuesto abierto a todas las preguntas, respecto a la narración que hemos dicho, que sí me interesa resaltar. Dice Corban con documentos. Hay ancianos burgueses en esta época, mitad del 18, en París, que curiosamente, cuando están en el lecho ya casi a punto de morir, muy enfermos, se les introduce una joven virgen para que, no piensen ustedes, ni la visión, ni el tacto, y mucho menos la actividad sexual, simplemente para que las huela, porque el olor es reconfortante, es una aromoterapia natural. Esto que está históricamente documentado, ese hecho yo creo que es el arranque para Susskind respecto a todo esto. En la literatura esto por otra parte no es nuevo, es una tradición que está en Grecia, está en la Edad Media y está en Japón en una novela, La mansión de las bellas durmientes, donde se refleja a los ancianos adinerados que salen de Tokio y pagan, en este caso es muy diferente porque pagan por ver y oler a jóvenes vírgenes, pero aquí están narcotizadas. Entonces es una casa de putas, no maloliente. Sí. El olor tiene también un componente social, olor a pobre, olor a negro, olor a loco, generalmente para designar al otro extraño. Hombre, en Don Giovanni es algo más festivo, cuando a punto de entrar una amiga y escena dice «Senti, mi pare sentir odore di femmina». Bueno, pues algo parecido aquí, es decir, que los olores describen también grupos sociales. El olor a esquizofrenia finalmente es algo que salió en los años 70 en la revista Science, con un elemento no de huele a las salas de los psiquiátricos que olían peculiarmente, no a sucio, sino peculiarmente. Los enfermos, lo mismo que algunos deficientes mentales, tienen una sudoración específica. Lo de los negros, aquí el lenguaje políticamente correcto no se puede decir que un negro huele mal porque es como tú en derecho a los ciudadanos, pero que tiene metabolismos diferentes que no tienen los orientales. Y eso se sabe por bioquímica. Bueno, ese es un poco el marco sobre lo que da mucho de sí la novela. Hay las tesis en Indonesia sobre psicoanálisis y el perfume. El panel superior, ¿no? Y el hecho aquí me parece un poquito excesivo, aunque Fleiss, el precursor de Freud, hasta habló de la neurosis nasal refleja, llamada así porque había un desplazamiento de los genitales femeninos a la nariz, en un caso que finales del 19. Ana, ¿tienes preparado Sí, un poquito. un poquito? Sí, un poquito porque tengo que ir rápida, porque no tenemos tiempo.
Bueno, yo sobre la película, pues yo también había leído el libro, solamente había visto el libro completo con Tino Calvo, pero a mí sí me ha gustado la película, a los actores, etcétera, sí me ha gustado también. Pero bueno, aspectos psicológicos, yo soy psicóloga. Entonces, bueno, gracias también a la ayuda de mi amiga María Jesús, pues bueno, porque nos enfocamos sobre seguridad de ingredientes de perfume. Entonces, realmente olemos, nos gustan los perfumes, etcétera, pero hay que decir que tienen también sus problemas psicológicos. La fragancia resulta que representa la segunda causa más frecuente de dermatitis de contacto alérgica, solamente superado por algunos metales, como son por ejemplo el níquel y el cromo. Entonces además son ubicuos, estamos en contacto continuo y diario con ellos. La frecuencia de alergia a fragancia es menor en niños, porque también la concentración también de esa fragancia es menor, como también ha expuesto en una diapositiva, la concentración es menor, y porque además es un fenómeno de sensibilidad, de sensibilización, de contacto repetido con el tóxico, y aumenta por lo tanto con la edad. Las mujeres suelen ser más sensibilizadas que los hombres, pero no por nada, sino porque tienen más contacto con este tipo de fragancia, aunque hay otros estudios que dicen que no, que igualdad de sexo, incluso algunas veces indican que los hombres hasta más sensibles que las mujeres. La tasa de prevalencia pues varía, hay algunos estudios en España, por ejemplo, que oscila entre el 9 y el 9,3, en Europa sube, fijaros, sube hasta el 15, en América incluso 23 y pico. Esas diferencias se achacan pues a las concentraciones de la fragancia usada, al tipo de fragancia que se usa, dependiendo de los países. Efectivamente también hay cambios en esta sensibilización a fragancia de acuerdo con la zona demográfica. En Europa ahí aparecen las que son las que se tienen más tasa de sensibilización. Por ejemplo, se dice que el geraniol en Europa prácticamente no hay reacciones alérgicas, mientras que en España resulta que el geraniol es el que más tasa de sensibilización está produciendo. Hemos dicho que estamos en contacto continuo porque están en cosméticos, como ha dicho mi compañera, los perfumes suelen tener 20 a 30% de fragancia, las colonias en 4%. Un estudio sobre 10 perfumes, por ejemplo, se ve que hay 5 sustancias que pueden producir estas alergias, a lo que pasa que está bajando. También en champú, acondicionadores, jabones, etc. El que quiera, pues yo le doy más adelante la presentación a Charo y que os lo tenga. Los desodorantes también están dando, y lo veis que cada vez hay más tasas de sensibilización, y es porque quizás al no el contacto esto en una zona de oclusión, y además parece que por visto los filósofos, no sé, mi compañero de fisiología, parece que permite una mejor absorción del alergeno. Aquí ya aparece alguna de las fragancias que están incorporadas en los desodorantes, como el Irak, que es una de las que están. En niños, veis, hay menos fragancias y en menor proporción. Productos de uso doméstico, medicamentos tópicos, ropa, tejidos, hay personas que son alérgicas al aroma de determinados detergentes, etc. Y los alimentos también, refrescos, helados, chicles. Aquí se utilizan fragancias sintéticas o naturales, derivadas del clavo, la vainilla, la canela, pues todos ellos van a dar. Bueno, ¿y cómo se manifiesta esta dermatitis de contacto alérgica por fragancia? Se manifiesta normalmente con un eczema, subagudo crónico, en la zona donde se aplica esta fragancia. El paciente típico, una mujer de unos 40 años, en las manos, en la cara, pero en realidad cualquier zona del cuerpo donde te vayas a agregar esa fragancia. El cuello, concretamente, una localización bastante frecuente, porque es bastante usual echárnoslo en el cuello, y de hecho se habla incluso del signo del atomizador por la presencia de esta lesión encematosa justo en caso de los caballeros de Adán, ¿no? O preeminencia. Bien, hasta ahora, hasta hace unos años, el que era una persona era alérgica, pues se tenía que conformar con eliminar todo tipo de perfume. Pero el problema de estas alergias ha despertado la inquietud por parte de las autoridades, etc. Y entonces ya la Unión Europea pues hizo una enmienda a la Directiva Europea de Cosméticos, y desde a partir del año 2003, y en España a partir del 2005, hay 26 fragancias, era lo que aludía mi compañera, que tienen que estar expresamente, si está en una determinada concentración, expuesta en la etiqueta de los cosméticos, de los perfumes, etc. Es una medida adecuada porque por lo menos tú sabes lo que, si tú eres alérgico a una determinada fragancia, evitas ese perfume, esa colonia que lo contenga, y por lo menos puedes usar el resto. Hay una medida de
seguridad, de preventiva, etc. No parece suficiente porque continuamente están saliendo nuevas fragancias, con lo cual pues, el problema se puede agravar. Y concretamente pues algunas de las más importantes, el lidal, el geraniol, el linalol, el eugenol. Como aquí algunas, yo traigo aquí, por las que os suenen algunos, que ya alguna de mi compañera ha dicho, el geraniol, he dicho que parece que en España el que más sensibilización está produciendo, primera causa de alergia a fragancias, muy utilizada, tiene un olor como a rosas. El eugenol tiene una capacidad sensibilizante muy fuerte, también se utiliza en odontología, con los colutorios, etcétera, suelen llevar eugenol. Isoeugenol, el musgo de encina absoluto, tiene varios alergenos, se utiliza mucho en productos después del afeitado. Yo traigo aquí estas 8 porque resulta que para nosotros testar, o sea, nosotros yo no testo, pero vamos, para ensayar como diagnóstico para ver si una persona puede estar alérgico o no, lo que se toma son mezclas de fragancias, con unas pruebas epicutáneas con mezcla. Entonces se utiliza mezcla 1, mezcla 2, y la mezcla 1 está compuesta por 8 fragancias que son realmente las que se cree que más reacciones van a producir. Y estas 8 son estas 4, de las cuales la única natural es el musgo de encina absoluto, y luego las otras 4, el alcohol cinámico, el aldehído cinámico, presente en la canela, el aldehído anilcinámico, que huele a jazmín, o el hidrosilicinelar, que tiene un intenso aroma floral. Estas son las 8 que forman parte de esta mezcla 1. Luego, con el tiempo se está viendo que esta fragancia, el lidal, es una fragancia de origen sintético, está en el 33 o 35% de compuestos de cosméticos y productos de uso doméstico, y es el que está produciendo ahora mismo una tasa importante de alergia en la Unión Europea. También se está incluyendo una mezcla de fragancia 2 para lo que se hace es se mezcla la mezcla 1 y la mezcla 2 para intentar detectar el mayor número posible de individuos que tengan alergia. No solamente productos de dermatitis alérgica de contacto, también aparecen algunas patologías, y sobre todo otra importante son la dermatitis fototóxica y fotoalérgica. No creo que no nos da tiempo a hablar lo que es la fotoalergia, la fototoxicidad. Normalmente las fragancias suelen dar más problemas de fototoxicidad, o sea, una sustancia absorbe la luz, pero no hay una reacción antígeno-anticuerpo, sino lo que se produce es que hay radicales libres y es un daño directo, inmediato, y ahí aparecen las fragancias que producen cada una de estas reacciones, y entre ellas pues clara el aceite de bergamota, que se obtiene a partir de este cítrico, de la bergamota, que se utiliza como antiséptico, como cicatrizante, pero que tiene una composición muy variada, pero en el que hay que destacar el bergasteno. El bergasteno es una furocumarina, que es fototóxico. Entonces, lo que produce, o sea, aparece un eritema solar, que es lo que veréis algunas veces que os ha producido, y puede ser causa de la llamada dermatitis de Berloque, que no es más ni menos que es una hiperpigmentación, que la aparición de una lesión pardo-rojiza, precisamente como aparece ahí, precisamente por donde va chorreando la colonia. Yo creo que nada más, solamente de todo lo que te digo, también te diría tóxico, pero solamente me voy a referir a uno, el sulfídico. ¿Por qué huele? Y huele, todo el mundo sabe lo que huele el sulfídico, ¿verdad? Huele a huevos podridos. Bueno, pues el sulfídico es un gas incoloro con intenso olor a huevos podridos que produce fatiga olfatoria y que es un asfixiante e irritante respiratorio. Entonces ha producido casos, siempre veréis algunas veces en la prensa, es un olor tan nauseabundo, efectivamente, que puede producir la absorción aguda de una cantidad importante, una concentración importante, unos 600 y pico ppm de sulfídico, puede producir la muerte súbita. Es lo que sí quiero decir. O sea que los malos olores pues son tan malos que pueden producir la muerte cerebral. Nada más. Lamento muchísimo que no tengamos tiempo para hacer preguntas porque la facultad se tiene que cerrar a las 9. Si queréis, bueno, pues tenemos abierto la web, ya sabéis que podemos seguir haciendo diálogo a través de la web. Entonces, cualquier pregunta que tengáis, pues la podemos trasladar a los ponentes de la mesa, si queréis saber. Nos vemos en el foro y me dais las hojas de firma, por favor.
Ve. Entonces escucha a la amiga íntima y te dice, porque tiene la niña olvida, la tiene la niña abandonada. Digo, abandonarlo, si yo trabajé a tiempo parcial durante montones de años, pues yo la abandoné, pues nada, la abandonaría. Y tiene el frigorífico vacío. Digo, vacío, frigorífico, pues si yo quiso cantidad, ¿no? Y entonces tú vas hilando, y que la gente, yo creo que la envidia es muy mala y te monta una película, pero en fin, mientras sea inofensiva, fenomenal, ¿no? Porque claro, a esta gente tú la ves y dices, bueno, pero es más yo que poco, porque la autoestima, ¿no? Mira, como la agüita por la playa, esto me la limaban entera. Así que tú constantemente te estén diciendo lo negativo que tú haces, que de negativo no tiene nada. O sea, porque en mi casa es que jamás falta comida porque soy súper cocinilla, digo, pero todavía me dijera otra cosa. Entonces me dijera, el orden de los cajones no es el más idóneo, pues mira. Ahí ya me voy a callar porque el tuyo no lo había abierto, ¿no? O sea, pero tú analizas los comentarios de la gente que dice que te quiere. Porque somos amigos. Y tú dices, que ver, ¿no? El amigo íntimo del otro que lleva toda la vida diciendo que es un fracasado, que a nivel personal es un desastre. Es un amigo íntimo, ¿eh? Y viene de la otra punta de España a reunirse con su amigo. Y dice, este hombre, por aquí debería contar yo. Digo, mira. No venga más, ¿no? Si quiere, pero que sepa que esto es una arpía, hombre. Y luego, claro, digo, claro, si él te lo hace con su mejor amigo, ¿qué no estará haciendo conmigo? Porque, claro, tú eres feliz con tu marido. Eso ya va a ser a mañana a pico de copa en una boda. De la felicidad no lo sé yo lo que es, ¿no? Pero verás tú, yo lo intento todos los días, ¿no? Tú eres feliz con tu marido. ¿Y por qué tengo yo que ser horrible e infeliz? Porque viajo, porque voy a los sitios, porque... De todas maneras, que el cerebro está diseñado para según qué cosas autojustificarlas. Sí, sin llegar a esto, cuando de verdad es dañino, yo pienso en la gente que tiene tendencia a la depresión y que, bueno, cuando ya están diagnosticados y tal y cual, y oyes al pariente que te dice, no, es que ahora está un poco peor porque desde que se murió el vecino, a ver, no se sabe el nombre del vecino, no lo conocen ni tienen idea, pero es la forma del entorno de racionalizar, porque es difícil asumir que alguien no quiere continuar viviendo sin ninguna otra razón más que el daño orgánico. Tenemos mucha tendencia a racionalizar ese tipo de cosas, un poco también una lesión frontal lo que hace es rellenar los huecos que te faltan y cuando tú vives en un grupo social y haces una serie de renuncias, tienes que hacer tu constructo para justificar esa renuncia. Todo lo dañino que tú quieras, pero si yo he renunciado a tener una familia, he renunciado a ir al teatro, he renunciado para conseguir ser el más en el quirófano y mi compañero de pupitre es tan masca como yo, o tan muerto de hambre, que da igual, pero es que encima tiene una mujer rubia y siliconada y unos niños estupendos que hablan 6 idiomas, el constructo tiene que conducir a que o yo me he equivocado o el otro se ha equivocado. ¿Qué va a tender a hacer tu cerebro? Tu cerebro está diseñado para decir que tu proyecto es el bueno y te miente y hace el constructo entero. Yo no creo que haya una voluntad real de ser dañino, sino que el sistema está diseñado para autoprotegerse, para autoprotegerse de la idea de que te has frustrado. Igual en eso terminamos el papel del redentor, es decir, vamos a ser un poco positivos. Si hay alguien que te puede enfrentar al constructo orgánico, que tu cerebro está diseñado para eso, pero tú puedes controlar que el cerebro te está haciendo eso si te enfrentas a la visión de otros. Desde el amigo de verdad que te dice, oye, ya vale, a lo mejor va a ser el momento de que se lo diga el amigo de verdad. O en el caso que estamos hablando de estos niveles brutales de violencia, los que trabajan con niños soldados y consiguen que esos críos salgan de ahí, en gran medida, el entrenamiento es brutal, la asunción de supervivencia es brutal, tienen que enfrentarse a una maldad injustificada y que han generado ellos mismos con sus propias manos, pero el redentor, la redentora que está trabajando con ellos es capaz de hacer que ese cerebro se enfrente a su tendencia a hacer el constructo, incluso teniendo que asumir que te has equivocado, que a lo mejor la apuesta no era la correcta, que no hacía falta renunciar a tanto y tener tanta mala leche. Y yo creo que también hay algo que es muy humano, ¿no? El que por rile nos sentimos igual al otro o a la otra, ¿no? Yo tengo compañeros que yo me puedo sentir igual de ninguna manera. Es que el muchacho es que es súper dotado y tiene mi edad y es catedrático y es que es una máquina. Y yo no puedo sino admirarlo. Y realmente, pues mis capacidades porque son muy normalitas, pero que yo veo gente que no es nada normalita, que es tremendamente sobresaliente, ¿no?
Y no considero que porque él haya decidido a lo mejor no casarse o a lo mejor pues, ha decidido no tener hijos, es que no, hubiera decidido casarse y tener hijos y si llega exactamente igual. Lo que pasa que Claro, pero es que el problema es que este no está frustrado. El problema es cuando tus expectativas se ven frustradas. Entonces cuando tu cerebro reacciona construyendo algo que justifique la adecuación entre las expectativas. Pero la frustración tiene mucho que ver con que tú no aceptas, realmente tú no aceptas que tú tienes una incapacidad, que yo comprendo que es muy duro, ¿no? O que tú tienes, como dicen en Cádiz, tú tienes tu compás y tu compás va más lento que el de este señor o el de esta señora y entonces no te tienes que inventar nada y desde luego no tienes por qué desprestigiarlo en ningún sentido. Yo creo que eso, pues por desgracia, es humano no ser honesta con nosotros mismos, es decir, que cómo nos relacionamos ante las críticas de los demás tantas veces, ¿no? Porque yo cuando estoy estresada, me echo la bronca a mi alumno. Digo, pues ustedes lo que tienen es un estrés, a ver si se relaja. Claro, la última vez sí me tiraron como energúmena y yo contándoselo a una amiga mía que como es psicóloga, claro, ya ves tú, cuando me vio venir, dice, a ver si la estresada no eres tú. Claro, pues entonces, ahí me tuve que pensar y digo, bueno, hombre, se llegó a la clase otra vez y digo, bueno, no sé, que igual la paja en el ojo ajeno, pues la veo, pero claro, la vida en el propio no, ¿no? Entonces, a lo mejor yo tengo que admitir, bueno, que es que yo realmente me está sobredimensionando la barbaridad de alumnado, las cosas que le estoy planteando que hacer, pues bueno, venga, vamos a dividirlo por grupos, pues vamos a coger otra estrategia, pues vamos a... Porque realmente el error de planteamiento es mío. Entonces, claro, es muy difícil que realmente una persona sea autocrítica y que tenga al lado un entorno que realmente le ayuden pues a ser más humana y más sencilla. Claro, si no te rodeas de gente así, pues al final la víctima tú. Cuando a lo mejor tú eres la primera que está propiciando cualquier, ¿no? Bueno, pues si hay alguna preguntita más, ninguna más, pues damos por cerrado, ya por terminado la mesa redonda y también el ciclo. Muchísimas gracias a vosotras por haber venido, por haber participado y muchísimas gracias a todos vosotros también por asistir, por participar. Esperemos que el año que viene podamos hacer una nueva sesión de Cineforo, ya pensaremos cuál. ¿Vale? Con vuestra ayuda, también de sugerencias, ¿vale? Bueno, pues nada, terminamos. Muchísimas gracias. Más amigdalina. Está muy bien hecho, el colega se ha estudiado. Estaba bien planteado en el sentido de no es posible borrar los recuerdos porque como fijáis en esa primera resonancia magnética, que después la resonancia magnética, fijaros cómo la hace con un ordenador y allí con un cable. Y la olla de la cocina. En esa olla, en esa resonancia, se ve que los recuerdos tocan todo el cerebro porque es una relación de muchas emociones, de muchos sentimientos, muchos momentos de felicidad. Y esa es la felicidad, momentos de felicidad. Yo quería preguntaros eso, porque soy especialista de ese área, de la mía, que me explicasen un poco más de eso, de situaciones naturales, entre comillas, accidentes o eso, sobre todo situaciones límites, ¿no?, de la conciencia humana que llevan al cerebro a cortocircuitarse. ¿Qué tal es el cortocircuito? Porque en un shock traumático psicológico, lo que yo sé es que el bloqueo puede ser total, es decir, que tú no solo evites esa situación y eso, sino que dejes de conocer personas y en un accidente también en el que hay un traumatismo, ¿no? Pues eso de las amnesias no solo es una parte, ¿no?, de tipo, estoy recordando otra película de Harrison Ford, ¿no?, es muy buena, ¿no?, que de poner los cuernos a la mujer. A propósito de Henry. A propósito de Henry, muy buena. Que al final lleva a la niña, saca a la niña del colegio internado, esa pesadilla esa. ¿Hasta qué punto tú no solo olvidas una parte, sino que olvidas más cosas? Entonces... no es quirúrgico, el cerebro no funciona de forma quirúrgica y tampoco, alguien lo ha dicho además de vosotros, tampoco es verdad que en las situaciones extremas asociadas normalmente a guerras, violaciones, este postraumático clásico es una patología.
Con lo cual tú lo que haces es una reacción desmedida porque bloqueas eso. Quirúrgico como se hace aquí, lo ha contado muy bien Charo, no sale. No, ¿Se puede? si tenemos ejemplo, por ejemplo, una cuñada de un amigo mío que ha tenido un glioma, le han tratado el glioma y después tuvo una náusea cerebral por el tratamiento y ahora ha perdido totalmente la memoria A corto plazo. Totalmente. Entonces ella, por ejemplo, pues llega un amigo, lo saluda y dice, ¡ay, qué bien! Digo, que me alegro de verte. Se va al cuarto de baño, vuelve del cuarto de baño y dice, hombre, tú aquí, qué bueno que va. Se va a la cocina, vuelve y lo saluda de nuevo. Pero terrible es como describe su propia situación. Ella dice que tenía una librería con todos los libros ordenados. Entonces, como describe cómo se siente ella, que tiene una librería y le han tumbado la estantería y ahora no sabe dónde están los libros. Con lo cual la imagen es espeluznante. Una pregunta. En la película dice que deja el recuerdo, pero que quita la resonancia afectiva del recuerdo. De forma que ya ve la imagen, pero ya pues no le desagrada o no le parece mal, o le gusta en vez de o le es indiferente. ¿Eso es viable? Eso es lo que hacemos nosotros todo el rato. De hecho es el saber popular, que cuando tú dices que el tiempo todo lo cura, literalmente lo que estás describiendo es lo que te hace tu cerebro. Que cuando intentas recordar algo agradable, el nacimiento de tu hijo, eso lo recuerdas con toda la intensidad, el cerebro recompensa mucho. En cambio, las noches sin dormir pierden la carga emotiva y empieza a decir, bueno, tampoco era para tanto, ¿vale? O sea que el cerebro tiende a atemperar eso. Y eso está codificado genéticamente. Tú decías que nos lo preguntabas a nosotros porque éramos las de neurociencia y la pelota está en la biología molecular, porque lo que sí está claro es que la distribución de los canales, cada cual tiene la suya. Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta, pues algo así. Si tú vienes de fábrica con unos niveles de serotonina, vienes de fábrica, lo modelas, lo plastificas, lo organizas, pero llegas hasta donde te dejan tus genes. Obviamente, si tus genes te han dado una corteza enorme en medio de Centroáfrica, llegarás a ser el mejor puente de la tribu. Y si te lo da en Bavaria, pues eres Albert Einstein, porque el ambiente modela. Pero está en tu patrón genético. No sé quién de los tres ha dicho lo de la memoria del embrión. A ver, que no es eso, sino la secuencia temporal de la expresión génica. ¿Quién va detrás de quién? Yo no he querido claro. Es que el patrón es magnífico, el ejemplo es magnífico. Interrumpir, pero claro, ese es el patrón de desarrollo. O sea, lo que llama memoria embriónica. Pero es que es perfecto, está diseñado justo para eso. El patrón claro. genético y epigenético de la expresión y del desarrollo. Yo no me quiero quedar sin hemos dejado colgado la idea del lenguaje. También. Bueno, pues entonces primero la intervención y luego lo del lenguaje. Porque se puede. Cuando te dicen lo sé pero no lo puedo contar, mis alumnos saben que es una cosa que me pongo muy nerviosa. Venga. No, yo quería que la película transmitió, ¿no?, la importancia que le da a la memoria y a las emociones. Porque es verdad que el doctor que borra la memoria, le borra la memoria visual, le dice que borra todos los recuerdos, pero de alguna manera la protagonista, ella cuando está con el otro chaval que le roba la identidad, le dice las cosas que ella no las recuerda textualmente las palabras, pero le crea un sentimiento que dice, vamos al lago, ¿no? Le pone el lago, le dice las mismas palabras, ella no sabe lo que no recuerda las palabras esas, pero le crea un sentimiento que ella recuerda realmente. Entonces, ahí lo ve como que el trabajo del doctor no es tan bueno porque no le borra realmente, le borra la memoria visual, auditiva, pero como si le quedara el recuerdo afectivo de claro, él. el recuerdo, pero también puede verse de otra forma, puede ser como que este chaval se está aprovechando de lo que le funcionó al otro. Es decir, ella es como es, hay ciertas palabras, ciertas expresiones, ciertas situaciones que la hicieron enamorarse de Jim Carrey, y el otro conoce esas situaciones y ella antes, no porque recuerde... No se rayaría cuando lo volviera. Claro, el problema es que se raya, no es que le funcione. Si le funcionara, estupendo. Pero el problema es que
que cuando le dice cómo era, lo de eres muy agradable, era como una especie de muletilla que tenían entre ellos para decirse, en vez de me lo he pasado fabuloso, ha sido muy agradable, ¿no? Eso sale varias veces. Cuando él le dice eres muy agradable, lo que dice le molesta, no lo soporta, ¿no? Efectivamente hay un fallo ahí en el borrado. Pero claro, lo que quiero decir es que cuando el chaval, el Frodo, para entenderlo, cuando Frodo echa mano de esos trucos, no es porque ella lo recuerda, el problema es que lo recuerda, efectivamente, que de alguna manera lo recuerda. El sentimiento, lo que a mí me ha transmitido la película, que la importancia que tiene los sentimientos en la memoria, que no le prestó mucha atención el doctor, que habla de eso, del campo, del mapa, el mapeo que le hace. O sea, que le habría quedado la huella afectiva de aquello sin el recuerdo de que quizás la pregunta que había formulado antes Jesús, la respuesta instintiva que tenemos todos nosotros después de ver la película, que no es una crítica a la película, sino más bien todo lo contrario, es coger la idea que defiende la película y que la hemos asimilado, y es ante este tipo de situaciones acudir al experto que te la borra no es la salida, así esa no es la solución. Pero buscando en internet dije, bueno, voy a echar un vistazo a algunas páginas sobre la película y eso, y en la Wikipedia viene un enlace a una serie de investigaciones que se están haciendo precisamente intentando hacer, todavía a una escala muchísimo menor, pero hacer lo que hace el científico en la película, es decir, borrado selectivo de recuerdos. Eso está todavía en pañales, ni muchísimo menos se puede hacer hoy en día, pero sí que hay un proyecto de investigación potente en esa línea, intentando desarrollarlo sobre todo para aplicarlo al estrés postraumático. Claro, si nosotros decimos, bueno, en vez de quitarte de la cabeza al novio o la novia con la que has acabado fatal, dice, bueno, ¿y si pudiéramos acudir al especialista para que nos borrara el recuerdo de la violación que sufrió una chica, por ejemplo, o de la muerte que presenció de un familiar en unas condiciones violentas, ¿no? En una situación así, ¿sí estaríamos más proclives a aceptar esa tecnología o tampoco? Yo te diría que sería la misma respuesta, que de todo se aprende en la vida, aunque haya creado una cosa bastante mala, ¿no? En ti, pero que a lo mejor lo interesante sería eliminar lo que es el recuerdo afectivo, ¿sabes? No el recuerdo en sí, que sepas lo que te ha pasado pero que ya no te duela. A lo mejor eso sería más interesante que... Eso es lo ideal, pero hay gente que no puede. Pero eso es lo que hace el cerebro solo, lo que dice Susana. Lo que debería hacer. Hay veces que no puede. Bueno, hay veces que no puede, pero entonces es cuando hay que ir a un psiquiatra o fármaco o simplemente esperar más tiempo. Pero yo creo que tampoco todos los recuerdos no son útiles. No creo que todo sea tan determinista de que esté basado toda nuestra experiencia. También la vida es mucho más compleja. Yo creo por el hecho de que, por ejemplo, con una pareja no te vaya bien, no quiere decir que te vaya mal con la siguiente. Por ejemplo, en el caso de la pareja, que en este caso ha puesto a coincidir con la misma persona, pero a lo mejor con otra, pese a que no se acuerde de nada, le va bien. Sí, pero el problema es que vas a ser más reacio a tener una pareja o a compartir determinados momentos de tu vida con esa pareja. A lo mejor, por ejemplo, no le va a decir a la primera, voy a decir, te va a decir sí. A lo mejor va a decir no, espérate. No, creo que eso pasa. Hay muchísimas personas que pasan así, hay personas que lo dejan con su pareja y luego pues no quieren volver a saber nada muchísimo tiempo, no apetece, y sin embargo hay otras que automáticamente dicen, bueno, esto me ha servido para aprender, sigo para adelante, y al siguiente por las tan igual, incluso mejor, ¿no? Que eso realmente ya se hace solo, que no es necesario. Yo creo que de los recuerdos se aprende y que por eso no deberíamos de eliminar, porque al fin y al cabo es una información tuya. Pero yo creo que depende, por ejemplo, en un caso de estrés postraumático, ¿qué te puede aportar a ti un recuerdo de una violación? ¿Qué vas a aprender a partir de eso? ¿Qué vas a aprender eso? Entonces creo que... A no volver a estar en la misma situación. Pero depende. No, pero me refiero en las mismas condiciones en las que le ocurrió, aunque ella no quisiera. Es decir, sola en medio de un puente, pues esa persona le cogerá miedo y sola por la calle y siempre irá con una amiga. Si tú no tienes ese recuerdo... Pero te das cuenta que lo que estás haciendo es culpabilizar a la víctima de lo que le ha pasado. Sí, si le va a servir para autocensurarse, mal asunto, estoy con él, mejor que lo elimine.
¿no? Pero no sé, yo creo que algo de aprendizaje sí hay. Que no es que no le siga. Estáis todos dando la vuelta a la clave. Sí, Pero bueno, Rosario. en cuestiones de olvido hay ejemplos, ¿no? De personas que han olvidado, de traumas que olvidan, del Alzheimer, y realmente la persona que pierde la memoria, de alguna manera o de otra,